Nos deportaron de Estados Unidos y al regresar a mi pueblo me sorprendió lo que encontré. Piensa por un segundo en ese titular. ¿Qué sentiste al leerlo? ¿Frustración, rabia, indignación? O tal vez una punzada de curiosidad, esa que te empuja a querer saber más, a entender qué pasó y, sobre todo, qué fue lo que encontró. Esa es la cruda verdad de la que nadie habla abiertamente, el dolor silencioso que muchos llevamos dentro. La experiencia de ser arrancado de la vida que construiste, de los sueños que tejiste hilo a hilo con tanto esfuerzo, y ser arrojado de vuelta a un lugar que, aunque sea tu origen, ya no sientes como tu hogar. Es una herida que no se ve, pero que se siente en cada respiro, en cada recuerdo. Una injusticia que te persigue, te persiguió, te persigue en el silencio de la noche y te hace cuestionar todo. ¿Qué harías tú si de repente todo por lo que luchaste te fuera arrebatado de la noche a la mañana, solo por un papel, por un estatus migratorio? ¿Cómo reaccionarías si te dijeran que todo lo que hiciste, cada sacrificio, cada gota de sudor derramada, no valió de nada? Dime en los comentarios, ahora mismo, si alguna vez te has sentido así, con el alma partida en dos, entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Quiero leerte, porque tu voz importa. Llegué allá, a ese lugar que prometía ser el paraíso, como tantos otros. Con un puñado de esperanzas y el corazón cargado de sueños heredados, de la necesidad de mis viejos de ver un futuro mejor. Empecé, como la mayoría, desde abajo, con las manos ásperas y el cuerpo cansado, lavando platos, limpiando oficinas, construyendo paredes. No había tarea que no aceptara, no había horario que no cumpliera. Cada dólar ganado era un triunfo, una promesa cumplida a mis padres y a la tierra que dejé atrás. Mandaba dinero, sí, para que mis hermanos menores pudieran ir a la escuela, para que mi abuela tuviera sus medicinas, para que la dignidad nunca faltara en mi mesa, aunque estuviera a miles de kilómetros. La vida allá no era fácil, nunca lo fue. Los días se fundían en noches sin descanso, y el frío de la soledad calaba los huesos, más que el propio invierno. Pero me aferraba a la idea de que ese sacrificio valdría la pena. Mi inglés, al principio torpe y vacilante, mejoró con cada interaction, con cada serie de televisión que veía en mis escasos momentos de ocio, con cada compañero de trabajo que me tendía la mano. Había logrado alquilar un pequeño apartamento en un barrio latino, con ventanas que daban a un parque ruidoso y lleno de vida, donde los niños jugaban al fútbol y las madres vendían tamales. Era mi pequeño refugio, mi pedazo de arraigo en una tierra ajena. Me había acostumbrado a la comida de allá, a las prisas, a la cortesía distante, a la rutina. Incluso me atrevía a soñar con traer a mi madre, a darle una vida menos dura, una vejez tranquila. Pero entonces, la mañana llegó, implacable, silenciosa, y se llevó cada uno de mis sueños en un abrir y cerrar de ojos, sin aviso, sin piedad. Un golpe seco en la puerta. Voces firmes que se filtraban por debajo de ella. El sonido inconfundible de las botas sobre el pasillo. Pensé en la estufa encendida, en la cafetera a medio hacer. La alarma de mi teléfono sonando para avisarme de la hora de ir al trabajo, un trabajo que ya no tendría, una vida que se esfumaría en minutos. Mi cuerpo tembló incontrolablemente, un frío que iba más allá del aire acondicionado de mi pequeño apartamento. El golpe se hizo más fuerte, y se sumó el sonido de llaves, de cerraduras que cedían. No hubo tiempo para un adiós, ni siquiera para procesar la invasión. Agentes de ICE, con sus uniformes oscuros y sus miradas pétreas, irrumpieron en mi espacio sagrado. Sus voces, amplificadas por la prisa y la autoridad, parecían un eco hueco en mi cabeza. Un Papers, rotundo, sin una pizca de empatía. Mis manos, que tan duro habían trabajado, se levantaron instintivamente en señal de rendición, de no oposición. Las esposas frías se cerraron alrededor de mis muñecas, un sonido metálico que resonaría en mi memoria por siempre. Ni siquiera me permitieron coger una chaqueta, mi cartera, nada. Mis documentos, sí, los pocos que tenía, estaban en un cajón, pero ¿de qué servían si la decisión ya estaba tomada? Todo fue tan rápido, tan brutal. Las miradas de los vecinos, que se asomaban curiosos y asustados, se clavaron en mí como dagas. Vergüenza. Desolación. Una impotencia que me ahogaba. El aire se volvió denso. Me empujaron hacia la calle, donde una camioneta blanca, con las ventanas tintadas, esperaba. No era el único. Otros rostros latinos, igual de pálidos y desorientados que el mío, llenaban el interior. Algunos lloraban en silencio, otros miraban al vacío. Compartíamos el mismo destino, el mismo dolor. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. No les daría esa satisfacción. Me aferré a la rabia, a la indignación. No era un criminal,
Solo un trabajador. Un indocumentado, sí, pero no un ladrón, no un asesino. Solo quería una vida mejor. Y ahora, me la arrebataban. En ese momento, no sabía si mis sueños estaban rotos o simplemente en pausa. Lo único que sentía era un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro de que mi vida jamás volvería a ser la misma. El viaje de regreso fue una tortura silenciosa. Días eternos transcurrieron en centros de detención, donde el tiempo se diluía entre trámites burocráticos y la incertidumbre. Cada rostro desconocido, cada celda fría, cada bandeja de comida insípida, cimentaba la realidad de mi estatus, un número más en la lista de deportados. Mis compañeros de infortunio compartían miradas vacías, ecos de historias truncadas. Algunos sollozaban en sus literas, otros guardaban un silencio sepulcral, como si el shock les hubiera robado hasta la voz. Mis pensamientos divagaban entre el recuerdo vívido de mi apartamento, el parque ruidoso, y la imagen difusa de mi pueblo natal, un lugar que había dejado atrás hace tanto tiempo que casi lo sentía ajeno. La vergüenza era un peso constante, una capa invisible que me cubría y me hacía sentir pequeño, fallido. ¿Cómo enfrentaría a mi familia, a mis vecinos, después de haber regresado con las manos vacías, con la promesa de un futuro mejor hecha pedazos? El avión, cuando finalmente me subieron, era un pájaro metálico que me llevaba de vuelta a la jaula de mis miedos. Miraba por la ventanilla las nubes, y cada una parecía un recordatorio de la distancia que me separaba de todo lo que había construido. El aire acondicionado del avión se sentía helado, pero no tan frío como la soledad que me invadía. Las azafatas, con sus sonrisas forzadas, parecían figuras distantes, ajenas a mi tormento interior. Cada turbulencia era un sobresalto, una sacudida que me recordaba la brutal realidad. No había vuelta atrás. Ya no era el mismo que se fue. Finalmente, el avión aterrizó. El aire caliente y húmedo de mi tierra natal me golpeó como un puñetazo, pesado y familiar, pero ya no reconfortante. El aeropuerto era pequeño, ruidoso, caótico. Las multitudes, los olores, la música estridente que salía de algún altavoz improvisado, todo era un asalto a mis sentidos, acostumbrados a la pulcritud y el orden de la vida estadounidense. La gente me miraba, o al menos eso sentía, como si mi ropa, mi semblante derrotado, gritaran a los cuatro vientos, «¡Deportado!». Mis hombros se encogieron, buscando una invisibilidad que no existía. La vergüenza se aferró a mí como una segunda piel. Afuera, el calor era sofocante. El taxi que me llevó a mi pueblo era viejo y traqueteaba, y el conductor, un hombre mayor con un sombrero de paja, no dejaba de hablar de política y del precio del café, sin notar mi silencio hermético. Pero yo no escuchaba. Mis ojos estaban fijos en el paisaje que se desenrollaba ante mí. Esperaba ver la desolación, un pueblo sumido en el estancamiento, las mismas casas humildes, las calles sin pavimentar. Mi mente había construido una imagen de mi pueblo como un lugar inmutable, anclado en el pasado, donde nada prosperaba. Pensaba en los rostros que se fueron, en los que se quedaron sin mucha esperanza, en la constante lucha por sobrevivir. Esa imagen, en mi cabeza, justificaba mi partida, mi exilio voluntario. Y ahora, estaba de vuelta, sintiendo cada bache del camino como un golpe a mi autoestima ya maltrecha. El polvo se levantaba al paso del taxi, cubriendo los árboles de mango y las chozas de barro. Todo parecía igual, y eso me causaba una frustración aún mayor. Había huido de esto, de la pobreza, de la falta de oportunidades. Había sacrificado años de mi vida en un país extranjero para escapar de esta realidad. Y ahora, aquí estaba de nuevo, forzado a confrontar lo que creía haber dejado atrás para siempre. El resentimiento crecía en mi pecho, una bola amarga que no podía tragar. La sensación de ser un fracasado, un perdedor, se apoderaba de mí con cada kilómetro que nos acercaba más al corazón del pueblo. Las ruinas de la antigua azucarera, que siempre habían sido un sombrío recuerdo de un pasado mejor, parecían más derruidas, más fantasmal. El impacto emocional de esta desorientación era abrumador. Me sentía fuera de lugar, un extraño en mi propia tierra, con el corazón apretado por la agonía de un futuro incierto. La idea de empezar de cero, en un lugar que ya no sentía mío, era un peso insoportable. Pero mientras el taxi se acercaba al centro, algo en el aire comenzó a sentirse diferente, y no era solo el denso calor tropical. Mis ojos, acostumbrados al gris de las ciudades, empezaron a notar destellos de color. Un mural vibrante adornaba la pared de lo que antes era una tienda abandonada, representando escenas de la vida campesina con un toque de modernidad. Más adelante, vi pequeñas estructuras que parecían nuevas, hechas de madera y con techos de palma, pero con un diseño fresco, distinto. No eran los puestos de siempre.
Había un pequeño café, con letreros hechos a mano que ofrecían café orgánico local y pan artesanal. Recuerdo haberme frotado los ojos, incrédulo. ¿Un café así aquí? En mi mente, era impensable. Y no era el único. Más allá, se vislumbraba lo que parecía ser una pequeña biblioteca comunitaria, con niños sentados en sus escalones leyendo libros. ¿Una biblioteca? Mi pueblo apenas tenía una pequeña escuela con pocos recursos. Me causaba una extraña mezcla de confusión y una incipiente curiosidad. ¿Qué estaba pasando? La imagen mental que traía de mi pueblo, la de un lugar estancado y sin esperanza, empezaba a resquebrajarse. Mi frustración inicial no se desvaneció, pero se mezcló con una ligera punzada de asombro. Los rostros de la gente en las calles también parecían distintos. Había un brillo en sus ojos, una energía que no recordaba. Se movían con un propósito, con una cadencia que no era la resignación de antes. Vi a jóvenes con laptops en una mesa improvisada bajo un gran árbol, a mujeres tejiendo en grupo, pero con hilos de colores vibrantes que no eran los tradicionales. Era como si el pueblo hubiera despertado de un largo letargo, pero yo me había quedado dormido. El taxi finalmente se detuvo frente a la casa de mi tía, donde mis padres me esperaban. Sus rostros, arrugados por el tiempo y la preocupación, reflejaban el amor incondicional que siempre me habían profesado. Pero mientras los abrazaba, mi mente seguía divagando, intentando encajar lo que mis ojos habían visto con lo que mi corazón esperaba sentir. Esa noche, la cena fue un torbellino de preguntas sobre mi viaje, mi salud, mis planes. Respondí con monosílabos, con evasivas, mi mente aún procesando las sorpresas del camino. La casa de mi tía, aunque humilde, se sentía más acogedora de lo que recordaba, quizás por mi propia necesidad de encontrar consuelo. Y aunque la vergüenza todavía me carcomía, una pequeña semilla de curiosidad, casi de desafío, había sido plantada en mí. Al día siguiente, impulsado por esa incipiente curiosidad, decidí salir a caminar. Caminar, no solo por el pueblo familiar, sino para desentrañar el misterio que se había apoderado de sus rincones. Quería entender qué había provocado esa especie de metamorfosis silenciosa que mis ojos, acostumbrados al cemento y los rascacielos, apenas podían digerir. Lo primero que me impactó, de forma casi dolorosa, fue el sonido. No el caos ruidoso de antes, sino un murmullo de actividad, una mezcla de risas infantiles que emergían de lo que parecía una nueva guardería comunitaria, el golpeteo rítmico de martillos y una música lejana y alegre que no era cumbia ni reggaetón, sino ritmos andinos revitalizados. Me acerqué a la guardería y vi a madres jóvenes, con ropas tradicionales, pero conversando animadamente mientras supervisaban a los niños. Una de ellas, con un teléfono inteligente en la mano, tomaba fotos de los pequeños jugando en un nuevo columpio de madera, algo impensable años atrás. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero solo encontraba más preguntas sin respuesta. Luego, al doblar por la calle principal, que antes era de tierra y hoy presentaba tramos empedrados, me encontré con un grupo de jóvenes. No eran los mismos chicos que solían holgazanear en las esquinas. Estos vestían ropas limpias, se veían con energía, y lo más sorprendente, estaban construyendo. Levantaban paredes de adobe con una técnica que me pareció moderna y eficiente, bajo la supervisión de un hombre que dibujaba planos en una pizarra improvisada. Sus manos no eran las manos de obreros inexpertos, sino las manos de quienes sabían lo que hacían. Sentí una punzada de algo parecido a la envidia, pero mezclada con un asombro creciente. ¿De dónde venía esta fuerza, esta energía? ¿Cómo había florecido tanta iniciativa en un lugar donde la desesperanza se sentía tan tangible? Era como si una corriente subterránea de vitalidad hubiera emergido y transformado el paisaje. Mi boca se secó. No podía creer lo que mis ojos veían. El joven que dirigía a los constructores no era otro que Carlos, mi primo lejano, al que recordaba como un muchacho tímido y huidizo, que apenas si levantaba la vista del suelo. Ahora, sus ojos brillaban con una determinación que nunca le había visto, y su voz, antes apenas un susurro, resonaba con autoridad y claridad mientras daba instrucciones a los demás. Se había cortado el cabello, lucía una barba bien cuidada, y su ropa, aunque modesta, se veía nueva y limpia. Su aspecto era el de un hombre que había encontrado su propósito, y la escena era un potente contraste con la imagen del que yo había guardado, la de un chiquillo con el alma a la deriva. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa franca y se acercó, extendiéndome el brazo para un abrazo que me tomó por sorpresa. «No puedo creerlo, primo, estás de vuelta», exclamó, con una euforia que me descolocó por completo. Nos apartamos un poco de los demás, y él, sin preguntarme detalles de mi regreso, empezó a hablar con una pasión contagiosa sobre lo que estaban construyendo.
Me explicó que eran casas, hechas con materiales sostenibles, para familias jóvenes del pueblo. Una cooperativa de viviendas, decía, nacida de la necesidad y del ingenio, y la que les permitía autoabastecerse de energía. Me lo creía, pero parecía un espejismo en medio de mi desorientación. Su entusiasmo era tan genuino que era imposible no contagiarse un poco de su energía al escucharlo. Hemos aprendido mucho, primo. Nos hemos organizado. Ya no esperamos que nadie venga a darnos nada, lo construimos nosotros mismos, continuaba, sus ojos brillando con orgullo. Me habló del movimiento de retornados, una iniciativa que, según él, había transformado el pueblo. Me dijo que muchos de los que habíamos sido deportados habíamos vuelto con habilidades, con conocimientos, con ideas, y que en vez de dejarnos vencer por la pena, habíamos decidido usar lo aprendido para levantar el pueblo. No solo se trataba de construcción, sino también de agricultura orgánica, de artesanía, de turismo comunitario. Me comentó que la biblioteca que había visto era parte de un proyecto educativo, que el café artesanal era de un grupo de mujeres que cultivaban su propio café, y que los murales eran obras de artistas locales que habían regresado del extranjero, o que simplemente habían sido inspirados por los nuevos aires. Su relato era una cascada de optimismo que chocaba frontalmente con el muro de resignación que yo había levantado en mi interior. Mi escepticismo, esa armadura que me había puesto para protegerme del dolor, comenzó a mostrar fisuras. Era difícil conciliar la imagen del pueblo desolado que traía en mi memoria con la energía vibrante y la iniciativa que se palpaba en el ambiente. Carlos me invitó a unirme a ellos. Aquí hay espacio para todos, primo. Necesitamos manos, mentes. Tu experiencia de afuera, tu inglés, serían de gran ayuda, me dijo con una calidez que me hizo sentir bienvenido, no un fracasado. Por primera vez desde que pisé tierra natal, sentí un leve atisbo de esperanza, una chispa minúscula en medio de la oscuridad. La idea de que mi experiencia en el extranjero, lejos de ser una carga, podría ser un activo aquí, en mi propio pueblo, era una revelación. Mi primo Carlos, con su mirada decidida y su pasión contagiosa, era el testimonio viviente de ello. Él era el giro de justicia, la figura que me mostraba que, a pesar de la adversidad, la comunidad y la resiliencia podían transformar la realidad. Y allí, en ese momento, con el sol cayendo sobre las nuevas construcciones y los murmullos de actividad a mi alrededor, sentí el primer llamado a la acción. No un llamado a la frustración, sino a la posibilidad. ¿Y tú, alguna vez has visto cómo la adversidad saca lo mejor de la gente, cómo la unión hace la fuerza en los momentos más difíciles? Cuéntamelo en los comentarios. El viaje de regreso fue una tortura silenciosa. Días eternos transcurrieron en centros de detención, donde el tiempo se diluía entre trámites burocráticos y la incertidumbre. Cada rostro desconocido, cada celda fría, cada bandeja de comida insípida, cimentaba la realidad de mi estatus, un número más en la lista de deportados. Mis compañeros de infortunio compartían miradas vacías, ecos de historias truncadas. Algunos sollozaban en sus literas, otros guardaban un silencio sepulcral, como si el shock les hubiera robado hasta la voz. Mis pensamientos divagaban entre el recuerdo vívido de mi apartamento, el parque ruidoso, y la imagen difusa de mi pueblo natal, un lugar que había dejado atrás hace tanto tiempo que casi lo sentía ajeno. La vergüenza era un peso constante, una capa invisible que me cubría y me hacía sentir pequeño, fallido. ¿Cómo enfrentaría a mi familia, a mis vecinos, después de haber regresado con las manos vacías, con la promesa de un futuro mejor hecha pedazos? El avión, cuando finalmente me subieron, era un pájaro metálico que me llevaba de vuelta a la jaula de mis miedos. Miraba por la ventanilla las nubes, y cada una parecía un recordatorio de la distancia que me separaba de todo lo que había construido. El aire acondicionado del avión se sentía helado, pero no tan frío como la soledad que me invadía. Las azafatas, con sus sonrisas forzadas, parecían figuras distantes, ajenas a mi tormento interior. Cada turbulencia era un sobresalto, una sacudida que me recordaba la brutal realidad. No había vuelta atrás. Ya no era el mismo que se fue. Finalmente, el avión aterrizó. El aire caliente y húmedo de mi tierra natal me golpeó como un puñetazo, pesado y familiar, pero ya no reconfortante. El aeropuerto era pequeño, ruidoso, caótico. Las multitudes, los olores, la música estridente que salía de algún altavoz improvisado, todo era un asalto a mis sentidos, acostumbrados a la pulcritud y el orden de la vida estadounidense. La gente me miraba, o al menos eso sentía, como si mi ropa, mi semblante derrotado, gritaran a los cuatro vientos, ¡deportado! Mis hombros se encogieron, buscando una invisibilidad que no existía. La vergüenza se aferró a mí como una segunda piel. Afuera, el calor era sofocante.
El taxi que me llevó a mi pueblo era viejo y traqueteaba, y el conductor, un hombre mayor con un sombrero de paja, no dejaba de hablar de política y del precio del café, sin notar mi silencio hermético. Pero yo no escuchaba. Mis ojos estaban fijos en el paisaje que se desenrollaba ante mí. Esperaba ver la desolación, un pueblo sumido en el estancamiento, las mismas casas humildes, las calles sin pavimentar. Mi mente había construido una imagen de mi pueblo como un lugar inmutable, anclado en el pasado, donde nada prosperaba. Pensaba en los rostros que se fueron, en los que se quedaron sin mucha esperanza, en la constante lucha por sobrevivir. Esa imagen, en mi cabeza, justificaba mi partida, mi exilio voluntario. Y ahora, estaba de vuelta, sintiendo cada bache del camino como un golpe a mi autoestima ya maltrecha. El polvo se levantaba al paso del taxi, cubriendo los árboles de mango y las chozas de barro. Todo parecía igual, y eso me causaba una frustración aún mayor. Había huido de esto, de la pobreza, de la falta de oportunidades. Había sacrificado años de mi vida en un país extranjero para escapar de esta realidad. Y ahora, aquí estaba de nuevo, forzado a confrontar lo que creía haber dejado atrás para siempre. El resentimiento crecía en mi pecho, una bola amarga que no podía tragar. La sensación de ser un fracasado, un perdedor, se apoderaba de mí con cada kilómetro que nos acercaba más al corazón del pueblo. Las ruinas de la antigua azucarera, que siempre habían sido un sombrío recuerdo de un pasado mejor, parecían más derruidas, más fantasmal. El impacto emocional de esta desorientación era abrumador. Me sentía fuera de lugar, un extraño en mi propia tierra, con el corazón apretado por la agonía de un futuro incierto. La idea de empezar de cero, en un lugar que ya no sentía mío, era un peso insoportable. Pero mientras el taxi se acercaba al centro, algo en el aire comenzó a sentirse diferente, y no era solo el denso calor tropical. Mis ojos, acostumbrados al gris de las ciudades, empezaron a notar destellos de color. Un mural vibrante adornaba la pared de lo que antes era una tienda abandonada, representando escenas de la vida campesina con un toque de modernidad. Más adelante, vi pequeñas estructuras que parecían nuevas, hechas de madera y con techos de palma, pero con un diseño fresco, distinto. No eran los puestos de siempre. Había un pequeño café, con letreros hechos a mano que ofrecían café orgánico local y pan artesanal. Recuerdo haberme frotado los ojos, incrédulo. ¿Un café así aquí? En mi mente, era impensable. Y no era el único. Más allá, se vislumbraba lo que parecía ser una pequeña biblioteca comunitaria, con niños sentados en sus escalones leyendo libros. ¿Una biblioteca? Mi pueblo apenas tenía una pequeña escuela con pocos recursos. Me causaba una extraña mezcla de confusión y una incipiente curiosidad. ¿Qué estaba pasando? La imagen mental que traía de mi pueblo, la de un lugar estancado y sin esperanza, empezaba a resquebrajarse. Mi frustración inicial no se desvaneció, pero se mezcló con una ligera punzada de asombro. Los rostros de la gente en las calles también parecían distintos. Había un brillo en sus ojos, una energía que no recordaba. Se movían con un propósito, con una cadencia que no era la resignación de antes. Vi a jóvenes con laptops en una mesa improvisada bajo un gran árbol, a mujeres tejiendo en grupo, pero con hilos de colores vibrantes que no eran los tradicionales. Era como si el pueblo hubiera despertado de un largo letargo, pero yo me había quedado dormido. El taxi finalmente se detuvo frente a la casa de mi tía, donde mis padres me esperaban. Sus rostros, arrugados por el tiempo y la preocupación, reflejaban el amor incondicional que siempre me habían profesado. Pero mientras los abrazaba, mi mente seguía divagando, intentando encajar lo que mis ojos habían visto con lo que mi corazón esperaba sentir. Esa noche, la cena fue un torbellino de preguntas sobre mi viaje, mi salud, mis planes. Respondí con monosílabos, con evasivas, mi mente aún procesando las sorpresas del camino. La casa de mi tía, aunque humilde, se sentía más acogedora de lo que recordaba, quizás por mi propia necesidad de encontrar consuelo. Y aunque la vergüenza todavía me carcomía, una pequeña semilla de curiosidad, casi de desafío, había sido plantada en mí. Al día siguiente, impulsado por esa incipiente curiosidad, decidí salir a caminar. Caminar, no solo por el pueblo familiar, sino para desentrañar el misterio que se había apoderado de sus rincones. Quería entender qué había provocado esa especie de metamorfosis silenciosa que mis ojos, acostumbrados al cemento y los rascacielos, apenas podían digerir. Lo primero que me impactó, de forma casi dolorosa, fue el sonido. No el caos ruidoso de antes, sino un murmullo de actividad, una mezcla de risas infantiles que emergían de lo que parecía una nueva guardería comunitaria, el golpeteo rítmico de martillos y una música lejana y
Alegre que no era cumbia ni reggaetón, sino ritmos andinos revitalizados. Me acerqué a la guardería y vi a madres jóvenes, con ropas tradicionales, pero conversando animadamente mientras supervisaban a los niños. Una de ellas, con un teléfono inteligente en la mano, tomaba fotos de los pequeños jugando en un nuevo columpio de madera, algo impensable años atrás. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero solo encontraba más preguntas sin respuesta. Luego, al doblar por la calle principal, que antes era de tierra y hoy presentaba tramos empedrados, me encontré con un grupo de jóvenes. No eran los mismos chicos que solían holgazanear en las esquinas. Estos vestían ropas limpias, se veían con energía, y lo más sorprendente, estaban construyendo. Levantaban paredes de adobe con una técnica que me pareció moderna y eficiente, bajo la supervisión de un hombre que dibujaba planos en una pizarra improvisada. Sus manos no eran las manos de obreros inexpertos, sino las manos de quienes sabían lo que hacían. Sentí una punzada de algo parecido a la envidia, pero mezclada con un asombro creciente. ¿De dónde venía esta fuerza, esta energía? ¿Cómo había florecido tanta iniciativa en un lugar donde la desesperanza se sentía tan tangible? Era como si una corriente subterránea de vitalidad hubiera emergido y transformado el paisaje. Mi boca se secó. No podía creer lo que mis ojos veían. El joven que dirigía a los constructores no era otro que Carlos, mi primo lejano, al que recordaba como un muchacho tímido y huidizo, que apenas si levantaba la vista del suelo. Ahora, sus ojos brillaban con una determinación que nunca le había visto, y su voz, antes apenas un susurro, resonaba con autoridad y claridad mientras daba instrucciones a los demás. Se había cortado el cabello, lucía una barba bien cuidada, y su ropa, aunque modesta, se veía nueva y limpia. Su aspecto era el de un hombre que había encontrado su propósito, y la escena era un potente contraste con la imagen del que yo había guardado, la de un chiquillo con el alma a la deriva. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa franca y se acercó, extendiéndome el brazo para un abrazo que me tomó por sorpresa. «No puedo creerlo, primo, estás de vuelta», exclamó, con una euforia que me descolocó por completo. Nos apartamos un poco de los demás, y él, sin preguntarme detalles de mi regreso, empezó a hablar con una pasión contagiosa sobre lo que estaban construyendo. Me explicó que eran casas, hechas con materiales sostenibles, para familias jóvenes del pueblo. Una cooperativa de viviendas, decía, nacida de la necesidad y del ingenio, y la que les permitía autoabastecerse de energía. Me lo creía, pero parecía un espejismo en medio de mi desorientación. Su entusiasmo era tan genuino que era imposible no contagiarse un poco de su energía al escucharlo. «Hemos aprendido mucho, primo. Nos hemos organizado. Ya no esperamos que nadie venga a darnos nada, lo construimos nosotros mismos», continuaba, sus ojos brillando con orgullo. Me habló del movimiento de retornados, una iniciativa que, según él, había transformado el pueblo. Me dijo que muchos de los que habíamos sido deportados habíamos vuelto con habilidades, con conocimientos, con ideas, y que en vez de dejarnos vencer por la pena, habíamos decidido usar lo aprendido para levantar el pueblo. No solo se trataba de construcción, sino también de agricultura orgánica, de artesanía, de turismo comunitario. Me comentó que la biblioteca que había visto era parte de un proyecto educativo, que el café artesanal era de un grupo de mujeres que cultivaban su propio café, y que los murales eran obras de artistas locales que habían regresado del extranjero, o que simplemente habían sido inspirados por los nuevos aires. Su relato era una cascada de optimismo que chocaba frontalmente con el muro de resignación que yo había levantado en mi interior. Mi escepticismo, esa armadura que me había puesto para protegerme del dolor, comenzó a mostrar fisuras. Era difícil conciliar la imagen del pueblo desolado que traía en mi memoria con la energía vibrante y la iniciativa que se palpaba en el ambiente. Mi escepticismo, esa armadura que me había puesto para protegerme del dolor, comenzó a mostrar fisuras. Era difícil conciliar la imagen del pueblo desolado que traía en mi memoria con la energía vibrante y la iniciativa que se palpaba en el ambiente. Carlos me invitó a unirme a ellos. «Aquí hay espacio para todos, primo. Necesitamos manos, mentes. Tu experiencia de afuera, tu inglés, serían de gran ayuda», me dijo con una calidez que me hizo sentir bienvenido, no un fracasado. Por primera vez desde que pisé tierra natal, sentí un leve atisbo de esperanza, una chispa minúscula en medio de la oscuridad. La idea de que mi experiencia en el extranjero, lejos de ser una carga, podría ser un activo aquí, en mi propio pueblo, era una revelación. Mi primo Carlos, con su mirada decidida y su pasión contagiosa, era el testimonio viviente de ello. Él era el giro de justicia, la figura que me mostraba que, a pesar de la adversidad, la comunidad y la resiliencia podían transformar la realidad. Y allí,
En ese momento, con el sol cayendo sobre las nuevas construcciones y los murmullos de actividad a mi alrededor, sentí el primer llamado a la acción. No un llamado a la frustración, sino a la posibilidad. ¿Y tú, alguna vez has visto cómo la adversidad saca lo mejor de la gente, cómo la unión hace la fuerza en los momentos más difíciles? Cuéntamelo en los comentarios. Carlos me explicó cómo todo había comenzado. No fue una intervención divina, ni la ayuda de un gobierno lejano. Fue, me dijo, una chispa que encendió un fuego en el corazón de los primeros deportados que regresaron. Gente como él, con el alma herida pero con un bagaje de experiencias, habilidades inesperadas y un profundo deseo de no rendirse. Me habló de Elvira, una mujer que trabajó años en una lavandería en Brooklyn y regresó con conocimientos de contaduría y gestión de pequeños negocios. Fue ella quien organizó los primeros talleres de alfabetización financiera, quien enseñó a llevar las cuentas de las cooperativas y a gestionar los microcréditos. Me habló de don Pedro, un albañil experimentado en California, que regresó con nuevas técnicas de construcción sostenible y compartió su saber para levantar las primeras casas de adobe con bloques prensados. Y luego estaba la figura que se convirtió en el motor silencioso de todo, doña Elena. No era famosa en el sentido de las celebridades, pero en el pueblo, su nombre resonaba con el peso de una leyenda. Doña Elena había sido maestra en la escuela local por más de 50 años antes de su jubilación. Cuando supo de las crecientes deportaciones y de la desesperanza de los que regresaban, abrió las puertas de su humilde casa para dar charlas, organizar reuniones y, sobre todo, para escuchar. Su voz, siempre serena pero firme, recordaba a todos la riqueza de su tierra, la fuerza de su cultura y, lo más importante, la resiliencia innata del pueblo. Ella les recordaba que cada uno, aunque volviera con las manos vacías, traía consigo un tesoro de conocimientos. Fue doña Elena quien impulsó la idea del movimiento de retornados, quien insistió en que no había fracaso en el regreso, sino una oportunidad para sembrar nuevas semillas en casa. Su sabiduría, su infinita paciencia y su capacidad para ver el potencial en cada mirada abatida fueron el pegamento que unió a la comunidad. Bajo su guía, con la energía de Carlos y las habilidades de tantos otros, el pueblo había pasado de la resignación a la acción. Habían creado redes de apoyo, banco de habilidades, sistemas de intercambio de bienes y servicios. El café artesanal no solo vendía café, cultivaba una comunidad. La biblioteca no solo prestaba libros, incubaba sueños. Los murales no solo decoraban paredes, contaban la historia de su renacer. Era la justicia de la esperanza, nacida de la adversidad, tejida con los hilos invisibles de la cooperación y el orgullo. Este descubrimiento no solo me sorprendió, me conmovió profundamente, dándome escalofríos y una punzada en el corazón. Era la prueba viviente de que se puede convertir el dolor en una fuerza transformadora. ¿Te imaginas la fuerza que tendríamos si cada comunidad latinoamericana hiciera lo mismo, transformando el regreso en un nuevo inicio? Mi proceso de integración fue gradual, como el deshielo de un glaciar. Al principio, me movía con cautela, observando, asimilando. La oferta de Carlos de colaborar en los proyectos se sentía como una cuerda tendida en un abismo. Empecé en la construcción, donde mis manos, acostumbradas al acero y el concreto de las grandes ciudades, encontraron un nuevo ritmo en el adobe y la madera. Aprendí las técnicas de don Pedro, la ciencia detrás de la arquitectura sostenible, la sabiduría ancestral adaptada a las nuevas necesidades. Cada ladrillo colocado, cada techo levantado, era una pequeña victoria, no solo para la comunidad, sino para mí mismo. Mi inglés, que creí inútil, se convirtió en una herramienta invaluable cuando comenzamos a buscar mercados para nuestros productos artesanales o a contactar con organizaciones de fuera que pudieran apoyar nuestros proyectos. Traducía documentos, redactaba correos, hablaba por teléfono. La vergüenza inicial de mi regreso, el sentimiento de ser un fracasado, comenzó a desvanecerse con cada pequeño éxito, con cada mirada de agradecimiento. Doña Elena, con su mirada curiosa y sus preguntas sabias, me hacía reflexionar sobre el significado de mi viaje, no como una tragedia, sino como un aprendizaje. En sus conversaciones, en los círculos de discusión con otros retornados, mi perspectiva empezó a cambiar. No era solo yo. Éramos muchos. Cada historia de deportación, aunque dolorosa, guardaba en sí una semilla de resiliencia, una habilidad forjada en la adversidad. Comencé a ver mi experiencia en Estados Unidos no como un tiempo perdido o un sueño roto, sino como una universidad forzosa que me equipó con herramientas inesperadas. Mi alma, que había llegado partida, comenzó a sanar, parche a parche, con el tejido de la comunidad. Ya no me sentía un extranjero en mi propia tierra. Era parte de algo más grande, de un renacimiento. El pueblo no era solo un lugar al que volví,
Era un hogar que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y mi corazón. Sentía que cada día que pasaba, estaba contribuyendo a un futuro mejor, no solo para mí, sino para todos. Era un propósito que valía la pena vivir. Ahora, mirando atrás, entiendo que ese capítulo oscuro no fue el final, sino el inicio de una nueva historia. Aprendí que el verdadero hogar no está en un lugar físico, sino en los lazos que tejemos, en la capacidad de levantarnos juntos. Descubrí que la deportación, lejos de ser mi sentencia, fue el catalizador que me devolvió a mis raíces, a mi gente, donde mi experiencia cobró un valor inusitado. Mi propósito actual es ser parte de la transformación de mi comunidad, y eso no lo cambiaría por nada. ¿Y tú? ¿Alguna vez has transformado una gran pérdida en una oportunidad inesperada para crecer y ayudar a los demás? Cuéntame tu historia en los comentarios.